Vamos a tener un momento de oración, de quietud. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos toque, nos hable, y queremos que el Señor nos anime el día de hoy. Y este 2016, yo creo que casi la mayoría hoy están retornando, casi un 60 a un 70% de nuestras personas de nuestra iglesia. Y también queremos dar gracias por la vida de Giovanni y Adriana, por estar acá. ¿Por qué no se ponen en pie ahí para que le demos un aplauso bien lindo a ellos? Bien, no fue un año tan fácil para el 2015. Y también para Fernando y María Eugenia y sus hijos, que los vemos. Hoy nos dieron sorpresa en la primera reunión otras familias que hacía un tiempito no estaban, y hemos estado orando por ustedes, a ver Dios qué es lo que Dios quiere por sus vidas, y les damos gracias a Dios por la vida de ustedes. ¿Está bien? Todas las personas que hoy nos visitan, están por primera vez, estamos ahí dispuestos a dejar que Dios nos llene. ¿Está bien? Dejemos que Dios esté ahí. Gracias por estar este tiempo aquí. Andresito, yo creo, pastor, ya por fe vamos a incluirte porque te hemos sacado, te hemos metido. Y yo dije, bueno, esperemos, si ya regresa, si no es por cuidar la casa de los tíos, metámoslo. Entonces tú verás, esta es tu iglesia y sabes cómo está ahí el Señor tocando, ¿ok? Bien, usted quiere levantar sus manos y vamos a declararle hoy al Señor, a decirle a Él, al Dios bueno, al Dios poderoso, al Dios que está cuidándonos, al Dios que está todo el tiempo en nuestras vidas. Si tú vienes por primera vez, cierra ahí tus ojos y dile: Señor, háblame. Me has hablado a través de el tiempo de alabanza, de la música, de la adoración, el tiempo aún de los anuncios, de los testimonios. Pero hoy deseo, Espíritu Santo, que hables a mi corazón, que hables a mi vida, mitiga mi sed, esa sed espiritual que tengo, esa sed de búsqueda que tengo de tu palabra, de la gracia, del amor que tú quieres que tenga hacia mí. Padre, te coloco las familias aquí, te coloco cada una de las personas que hoy están en este lugar, por cada uno de ellos, por sus propósitos, por los propósitos que has puesto en sus corazones desde antes de la fundación del mundo. Anhelo, oh Dios, que tu palabra hoy corra, tu palabra fluya y tu palabra esté ahí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy hablarás al corazón de cada uno de ellos, en tu bendito nombre. Amén. Bien, para cada uno de ustedes, bienvenidos. Los que estuvieron por fuera, nuevamente retomen todo esto. Sé que a veces no es fácil cuando uno regresa a este tiempo de vacaciones de fin, principio de año, como que uno no sabe en qué día vive, ¿no? Pero ya nos toca otra vez volvernos en sintonía. Moniquita, ¿cómo seguiste de tu? ¿Ya? ¿Puedes saltar ya? No, todavía no puedes correr. Bueno, pero ya estás mejor. Qué bueno verte. Que la operaron, pero ya está ahí firme y fuerte. Muy bien, no se olviden, estamos haciendo toda una campaña para que retornemos a la Biblia de papel. ¿Cuántos traen su Biblia de papel? A ver, yo sé que la digital es chévere, es bacana, es todo lo que ustedes quieran, pero vamos a retornar porque vamos a dar luego una enseñanza porque es importante tener la Biblia virtual, pero también la Biblia ¿qué? La Biblia, bueno, impresa. Javi, queríamos, antes de que, como te paraste ahorita, te íbamos a dar un reconocimiento de parte de tu iglesia. Javi, ustedes saben que ganó como productor los premios Grammy Latinos, fue elegido allí como el productor Grammy. Entonces démosle un aplauso al Señor por él. Con Alex Campos, bien, a su esposa que está ahí. Eso es todo un reconocimiento hermoso, solamente a la gloria de Dios. Y ustedes vieron el video que estaba rodando, él también lo estaba produciendo ahí con Alex. Entonces yo lo veía ahí orgulloso diciendo: Señor, gracias. Yo sé que lo haces en humildad, pero queremos reconocer lo que haces. ¿Está bien? Y pronto sé que es difícil para que estés ministrando acá, pero con tu esposita, antes de que llegue, ¿ya saben qué es? ¿O todavía no? Bueno, listo. Entonces, para que estén aquí ministrando. Bueno, muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan lindo que nos regala y por cada uno de ustedes que son personas muy especiales. Bien, vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Mateo 4, 23, 25. Estamos utilizando Nueva Traducción Viviente. Algunos nos han preguntado por qué. Bien, algunos de pronto no están muy de acuerdo. Alguien de nuestros líderes de la iglesia Nazareno
dice que de pronto la traducción y de pronto no es tan fiel en algunas cosas, pero resulta que esta traducción nos ha llevado a estar un poquito más cerca en cuanto a entendimiento, y lo que queremos es que la gente entienda la palabra más que cualquier otra cosa. Entonces vamos, ahí tenga la palabra abierta, aunque está en las pantallas, va a estar ahí en las pantallas. Vamos a Mateo 4, 23 y 25. Ahora, algo que me apasiona realmente dentro de la vida de Jesús es definitivamente lo que él hacía. Jesús, de una manera u otra, estaba cautivando, llevando a la gente de una manera real, viva, de lo que él estaba enseñando. Cada vez que leo los pasajes que muestran lo que Jesús estaba haciendo, me apasiona, créanme. Y más narrado por el libro de Mateo, que Mateo le da una parte espectacular, toma algunas partes, algunas cosas que de pronto otros de los evangelios no tienen. Pero miremos cómo se encontraba él. Estaba ya en su pleno apogeo, en su plena fuerza allí de evangelio, de predicar, de estar allí compartiendo. Y toma aquí una enseñanza grande para nuestra vida, la cual nosotros tenemos que tomarla para nuestras vidas, para nuestras familias, para la vida de pareja, para la vida como empresario, para la vida como ministro, de cualquier forma. Y dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea. Estaba ¿qué? Enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y de dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle, dice, a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran. O si estaban poseídos por los demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Luego sigue diciendo aquí, versículo 25: numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén y de toda Judea y del oriente del río Jordán. Vamos a mirar en este texto tres verbos acá, tres acciones de Jesús, tres aspectos importantes. El primero dice que Jesús viajó a Galilea y ¿qué hacía? Enseñando, enseñaba. Número uno. Número dos, anunciando. Y número tres, dice, anunciando la buena noticia del reino. Y número tres, sanando ¿a quién? A toda clase de personas, en todas sus enfermedades. Bien, ¿cómo he llamado hoy mi mensaje? Tres cosas vamos a aprender aquí que se deben hacer: enseñando, anunciando y sanando a través del reino de Dios. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Ahora, créanme que la iglesia en general, en el mundo entero, no está haciendo esto. Está de una manera u otra, a veces aquilosada. Hay iglesias que están en un mover profético de Dios en estos tiempos, haciendo estas tres cosas que las debes hacer como hijo de Dios, con la autoridad que Dios te ha delegado a través del Espíritu Santo. Vamos a mirar entonces la primera. ¿Qué fue lo que Jesús empezó a hacer? Enseñar. Veamos la importancia, número uno, de la enseñanza. Entonces, los psicólogos dicen que uno aprende el 10% de lo que escucha y aprende el 90% de lo que ve. Jesús fue el maestro de maestros más experto en aplicar estos dos métodos. Él enseñaba las escrituras, dice que él estaba enseñando en las sinagogas. Dice la primera parte, la parte A del versículo 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea y ¿qué hacía? Enseñaba. Quiero llevarte en este tiempo a ver cómo en este momento la iglesia cristiana tiene que tomar esta primera acción, este primer verbo que Jesús hizo. Jesús estaba enfrentando en ese tiempo a fariseos, a escribas, a gente erudita en la palabra, en el Antiguo Testamento, gente que en un momento sabía, pero entonces iba a traer algo nuevo. Tal vez no traía unas enseñanzas nuevas frente a, no, traía realmente el poder entender de una manera u otra
las Escrituras. Y voy a poner el ejemplo de qué significa esto de lo que Jesús traía. Jesús vino, dice la Biblia, que vino a cumplir la ley. Y al cumplir la ley, en él se cumplió todo lo que Dios exigía para el ser humano. Fue el único ser en la tierra y en la historia que ha podido cumplir la ley que estaba en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley de los profetas. Pero él trajo una enseñanza más práctica, una enseñanza más real, en primer lugar con su vida y segundo con lo que él trataba de mostrar. Por ejemplo, habían solamente leyes que se cumplían por cumplirla. Por ejemplo, como esta. Mire que nosotros a veces tenemos ese espíritu que no es el correcto. Y ahora leyendo en Mateo estos días en el TCD, Dios me volvía a llevar a que realmente vivamos los mandamientos con el espíritu real de la ley. ¿Qué significa esto? Ahora que empezó la vigencia de ponerse el cinturón de seguridad en la parte de los asientos de atrás, generalmente uno le dice a las personas: colóquese el cinturón porque vale 450,000 el parte. ¿Esa es la razón de colocarse el cinturón? ¿Cuál es la razón de colocarse el cinturón? Porque me puedo, ¿qué? Salvar, me va a ayudar. Y a veces nosotros cumplimos muchas, y eso era lo que los fariseos, los saduceos y los escribas hacían. En un momento cumplían una ley, pero la cumplían a veces simplemente por cumplirla, porque me toca. Cuando por ejemplo tu esposito te manda a lavar los platos, ¿cómo tú lo haces? A ver, esposita, ¿lo hacen de buena gana o sonriendo? Porque le toca, me toca. A ver, los hijos, cuando tu mamá te dice: por favor, deja el cuarto arreglado, tiende la cama, ¿cómo lo haces? ¿Con la alegría o cómo lo haces? Esa era la diferencia. Entonces Jesús estaba tratando de traer una enseñanza clara en que no se aprendieran simplemente unos postulados. Pero quiero decirle algo: hace 8 días les citaba a ustedes un versículo bíblico que me dejó completamente preocupado. Me dejó preocupado más por mí, no por ustedes. En primer lugar, por mí. Dice: mi pueblo está siendo destruido porque ¿qué? No, ¿qué? No me conoce. Miren, la gente ve a mi esposa y ustedes ven a mi esposa y siempre me comparan a mí, y siempre el malo del paseo, ¿quién es? Yo, porque no me conocen. No, siempre ven a mi esposa y dicen: ay, tan linda. Y ella dice: ay, parece ahí la sientan ahí, es toda preciosa y todo. Pero quien le conocemos, cuando ella está de mal genio, ¿qué pasa? Conózcanla. Y uno dice: uy, pastora. Por ejemplo, cuando vamos a almorzar y a veces de pronto aquí nos demoramos y no sirven rápido y llegan a las 3, 3:30 a almorzar, ¿sabe cómo empieza ella? Se pone así verde. Y cuando uno le dice: ay, pastora, no conocía esa área de su vida. Cuando no conocemos a Dios, y me dejó preocupado esto porque dice: así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir ¿a quién? A sus hijos. Si usted lo transporta a este tiempo, ¿cómo están viviendo hoy las generaciones en el mundo entero? Norteamérica es el mejor reflejo. Cuando los peregrinos entraron a Norteamérica, vinieron de Europa, de Inglaterra, de Irlanda, de muchos lugares, y vinieron gente de Dios. Por casi 3 siglos amaron a Dios. Pero muchos de ellos, no quiero decir todos, muchos de ellos se fueron olvidando y simplemente viven una religión donde no conocen al Dios verdadero, al verdadero Dios, no lo conocen. ¿Y quiénes se suman en un momento dado a que eso siga pasando? ¿Saben cómo se llaman los culpables? ¿Cómo se llaman? Los sacerdotes, los pastores o los sacerdotes católicos o curas o como tú le quieras llamar, y los pastores, incluyendo cualquiera uno de los 5 oficios, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas o sean maestros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos enseñarles a ustedes?
En primer lugar, necesitamos enseñarles las verdades bíblicas completas de la Biblia, porque nos hemos limitado en enseñarles ciertos versículos. Mucha gente cita la Biblia. Yo conozco en este momento brujos y brujas, y conozco gente que tiene actitud positiva y cita un versículo para respaldar lo que está enseñando. Y citan Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo el mundo dice amén, amén. Pero para respaldar, por ejemplo, una enseñanza como esta que no es bíblica. La mente lo puede todo. La mente lo alcanza todo. La voluntad lo puede todo. Perdóname, eso no dice la Biblia. La Biblia, si la estudiáramos completamente, tendríamos que leer todos los versículos que tienen que ver con esto que dice todo lo puedo en Cristo. Si usted ve ahí la condición con que estaba escrito, ¿quién escribió allí? Pablo, el autor. Y Pablo estaba viviendo en la cárcel. Pablo llevaba años allí. Pablo estaba viviendo en una enfermedad a un punto que él quería morirse. Y llegar y decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a qué se refiere? En que mi mente si quiere poseer a una mujer que no es la correcta, si quiero poseer un carro, si quiero poseer una casa, si quiero poseer una posesión, si quiero comprar esto, todo lo puede la mente. No, eso no dice la Biblia. ¿Saben por qué? Por el desconocimiento que en primer lugar nosotros como pastores, como en Ezequiel y en el libro de Hebreos, el Señor nos reclama, nos dice que quienes debemos velar por ustedes, ¿quién debe ser? Los pastores debemos velar. O sea que nosotros estamos autorizados en un momento dado para llevarte al conocimiento pleno de la verdad, de corregirte, de exhortarte, de animarte. Esa es nuestra labor. Y si usted se va a poner babo, pues póngase babo con Dios. Dile que está al lado, póngase babo con Dios. Hágale así, póngase bravo con Dios, póngase babo. Póngase bravo con Dios. ¿Saben por qué? Porque simplemente la palabra habla de que nuestras vidas serán reclamadas. Y los primeros que hemos dejado de darles a ustedes la Biblia, de enseñarles, y les enseñamos una cantidad de cosas que es que no es que no sean buenas, pero son situaciones o circunstancias que a veces están fuera del orden de Dios. Entonces nuestro deber, cuando les estamos molestando con el TCD, estamos cumpliendo con esto. Cuando dice ustedes no me conocen, pregunto, si usted quiere conocer la verdad del infierno, ¿qué debe leer? ¿Unos versículos bíblicos o toda la Biblia donde le hable de todo el infierno? Toda la Biblia tendrá que leerla. Pregunto, por ejemplo, sobre el adulterio. Muchos estamos hablando y pastores hablan sobre el adulterio y entonces dice depende de. ¿Depende de qué? Por ejemplo, ¿el divorcio es autorizado por Dios? No es autorizado por Dios. No es bíblico el divorcio como tal en cuanto a una situación. Pastor, pero es que usted veía con el mugre de hombre que se casó mi hermano. Sí, se casó con el mugre de hombre. Y leyendo en estos días, hablamos con el pastor Ever, cómo la palabra es clara, no al divorcio. Y entonces, odio el divorcio, dice la palabra. Entonces, ahí es donde les digo que por desconocimiento, entonces muchos de nosotros, en primer lugar por el desconocimiento de la palabra, entonces empezamos a dictar y a enseñar y a dar cátedra de una cantidad de cosas que no tienen ningún asidero, ninguna base bíblica. Nuestro deber, como Jesús empezó a hacerlo, fue aún con los fariseos, porque los fariseos empezaron a interpretar y empezaron a dar enseñanzas equivocadas frente a la interpretación bíblica de algunos de los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Saben que a veces la gente dice que la ley es más difícil? No, la nueva ley que traía Jesús es más difícil, es superior. Hablamos con el pastor Ever y con la pastora Gaby en estos días, es superior. ¿Saben por qué? Porque Jesús decía, si viene alguien y entonces ya no vivan el ojo por ojo, diente por diente, sino ahora yo los digo, deben perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Multiplique 70 veces 7. Complicado. Cuando el rico viene y le dice a Jesús, Jesús, ya he ido, ya, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos?
como era un buen judío, le dijo, bueno, entonces empieza a citar varios de los mandamientos. Y entonces el hombre rico dijo, a ti Jesús me va a decir, ya vas a tener vida eterna. No, simplemente le dijo, ¿ya has cumplido todo eso? Dijo, todo. No adulterado, he honrado a padre y madre, he hecho todo eso. Entonces le dijo, solo una cosa te falta. ¿Qué te falta? Coge todo el dinero que tienes y entonces, ¿qué debes hacer con ese dinero? Vende todas sus propiedades y dáselo a los pobres. ¡Pum! Dice que el rico se fue muy triste. Porque hoy Jesús coloca algo más allá, escúchenme. Y eso fue lo que Él vino a colocar, la enseñanza correcta. Y a veces nosotros, por desconocimiento y por culpa de nosotros, los ministros de Dios, no les llevamos a ustedes a profundizar su palabra. ¿Para dónde debe hablar? ¿Para dónde debe andar su Biblia? ¿Para dónde usted debe estar? ¿Dónde va a andar su Biblia? Todo el tiempo, todo el tiempo. A usted se le puede quedar, escúcheme, el celular, ¿se le puede quedar el celular en su casa? Eso, usted se le puede quedar la billetera, pero el día que se le queda el celular, usted a veces no se devuelve por la billetera. Y usted dice, bueno, si me cogen, listo, me cogieron sin el pase, sin papeles. Pero el día que se le queda el celular, ¿usted qué hace? Por lo general, usted se devuelve como sea. ¿Sí o no? ¿Qué debería ser para nosotros la Biblia en un momento dado? Luis Palau y Billy Graham, me gusta cuando ellos dicen, siempre que citan algo dicen, la Biblia dice. No dicen, yo creo, yo pienso, yo analizo, yo interpreto. No, la Biblia dice. La Biblia dice. Pero no la citamos por desconocimiento. Entonces, este año Jesús lo que hizo es una iglesia, y ustedes ven que enseñaba, dice que enseñaba que la palabra, y fue destruido y las generaciones no conocieron. Miren lo que nos demanda con los discípulos que estemos formando. Enseñen a los discípulos a obedecer ¿qué? Todos los mandatos que yo les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de ¿qué? De los tiempos. No les dijo, denle receta de cocina, denle cómo en un momento dado, cómo arreglarse en el cabello, díganle cómo queda bien una mayonesa bien hecha, qué esa torta de zanahoria cómo se hace. Una de las cosas que estamos nosotros en uno de los talleres que estamos dando, lo que ya están tomando y que tenemos que ponerlo en práctica, es el de Consejería 1. Y dice, evite en un momento empezar a hablar de cosas personales, de conceptos personales, enseñe la Biblia. Hoy se ha adulterado los pasajes, se toman solo porciones. Lo que hemos ganado con el TCD es leer libros completos. Y yo sé que aquí algunos que escuché de sus líderes, no, es que ya no leo, me tiene mamado Ezequiel, me tiene mamado Mateo, perdón que les diga, pero esas son las palabras. Perdóname, tú tienes, si el libro está completo, fue que de pronto el Espíritu Santo dijo, ay no, es que yo ya estaba en la mitad con el profeta y entonces yo sé que el profeta estaba cansado, pero yo estaba tan emocionado que le hice escribir 20 capítulos más. ¿Será que pasó eso, iglesia? ¿O será que esos 20 capítulos tienen ahí una revelación profunda? Les pregunto. ¿Tiene una profunda revelación? Por supuesto. Cuando Proverbios, estábamos leyendo Proverbios, wow, tremendo, nos lo cortaban pedacitos, pero bueno, nos lo daban. Pero hay que empezar a leer libros completos, porque los libros completos nos dan el contexto. Me acuerdo de una vez que alguien dijo, uy no pastor, nos engañaron con David, pero ese David era una porquería, ese rey David. Y siempre le habían mostrado al rey David el de las cartucheritos ahí, el que estaba pastoreando, pero no el rey David, que cogió a una mujer, la deseó y fue y asesinó y fue un homicida. Esa persona les causó, cuando empezaron a leer y decían, ¿por qué no nos mostraron a ese David también lleno de pecado y no solamente el niño bueno o el jovencito que no rompía un plato? Porque la Biblia no tiene que ocultar nada, iglesia. Enséñeles a sus discípulos a obedecer todas las cosas. ¿Dónde están estas cosas? Pregunto. ¿Dónde están? Levante su Biblia. Aquí está. Levántela. Ahí está. Eso es lo que tú tienes que enseñar. Pero a veces enseñamos y bendecidos los libros. Escúcheme. Los libros son lindos. Los libros son lindos.
los libros de los autores, pero no ponga los libros por encima de la Biblia. Estamos en una campaña desde el año pasado. No haga su devocional con otros pastores, eso le queda para la gente ya nuevecita. Usted tiene que ir a la Biblia todos los días para que el Señor le hable a usted directamente ahí, directamente. Estos días que salimos unos días de vacaciones, dos de mis hijos están haciendo su devocional y les dije, ¿qué pasó con el devocional? Ustedes dijeron, están en vacaciones. No, no está en vacaciones el devocional, no está, hay que hacerlo. Algunos se dieron sus vacaciones, pero felicito a los que en un momento lo hicieron y publicaban casi a la medianoche en el renglón, o pasaban la medianoche. ¿Por qué no les damos aplauso a esos que publicaron por encima de lo que fuera, así fuera la medianoche? Mire lo que dice este versículo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repítenselos ¿a quién? A tus hijos, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto acompañaba a los judíos. Yo les contaba cómo vivimos en México en una casa donde vive unas personas que eran de nuestra iglesia, y ahí estaban los versículos en los linteles, estaban ahí los marcos y uno los podía sacar, claro, estaban en hebreo, ¿sí? Y entonces uno los abría y por supuesto que no entendía nada, pero uno decía, estos son los versículos, y volvía, uno los metía ahí. Pero ellos estaban haciendo lo que la palabra dice, que de día y de noche en todo lugar estén esos versículos, esté la palabra, esté aquí y la estemos viviendo. Jesús, eso era lo que quería enseñar, y Él no hizo nada que no hubiera dado ejemplo. Él fue el mentor de mentores. Si Él decía, ve y perdona, cuando enseñó todavía no lo habían crucificado. Y dijo, ama a tu enemigo, y cuando empiezan a castigarle, cuando empiezan a latigarle, cuando lo clavan, cuando está en la cruz, ¿qué dice? ¿Cuáles fueron sus palabras? Perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahí estaba dando un ejemplo claro de lo que significa el perdón. Y había enseñado años atrás que se debe amar y se debe perdonar. Jesús fue más allá del espíritu de la ley. Cuando decía, si tu enemigo, en este tiempo los romanos en cierta manera habían hecho unas leyes, y entonces esa ley en cierta manera, pues al enemigo, ¿qué hay que hacerle? Ojo por ojo, diente por diente. Dice, no. Entonces esos soldados que los tenían allí, al pueblo judío, totalmente aprisionado, hostigado, todo lo que ustedes quieran, le dice, si tu enemigo te pide que vayas una milla, ¿qué debes hacer? 2 millas. Dios, Jesús, tú pides eso. Jesús fue lo que hizo. En el espíritu de la ley, Jesús vino y dio una ley superior frente a eso. Cuando solamente somos como siervos inútiles, solo hacemos lo que nos toca hacer. Pero aquí nos pide más allá, y nos dice que apliquemos lo que la palabra dice. Hablábamos con el pastor y la pastora Gaby la semana pasada hablando de esto. Hablábamos de cómo la ley de Moisés, hay cosas que no siguen todavía vigentes. Hay los 10 mandamientos en la ley de Moisés y siguen vigentes. ¿O cuál de esos no está vigente? Pero hay unos ya ceremoniales, otros de salud, de salubridad, y otros más que en un momento dado son buenos, pero no hay necesidad de cumplirlos. Pero hay uno que sí nos exige, y es el superior, que Cristo nos pide, y ese es más difícil todavía de cumplir, y nos demanda que entonces también se los enseñemos a nuestros hijos. Que cuando nuestro hijo viene y en un momento dado viene un chiquito y entonces le hace bullying, y de pronto llegan y pum, y lo empuja, y ¿qué hace la mamá? ¿Y qué le dice al niño? No sea pendejo, no sea bobo, si le coge, y hágale usted lo mismo. ¿Cómo le enseñas tú al niño? ¿Qué le dices a tu hijito? ¿Pon la otra mejilla? Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Cuando el niño le compran su lonchera
y la lleva y la reparte, y la mamá sabe que repartió la loncherita porque el niño tiene un don de dar, y le dicen: mi amor, eso es solo para usted, yo me mato trabajando, su papá se mata trabajando. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? La Biblia me da otro consejo. ¿Cuál es el consejo que me da la Biblia? Que dé con bondad, que dé al que Dios coloque en mi corazón. Y entonces estoy formando de esa manera. ¿Saben por qué no formamos? Porque el mundo nos demanda de esa manera. ¿Qué si en un momento alguien de usted, hombre o mujer, cogió a su esposo o a su esposa en adulterio, la cogió allí? Entonces el consejo del mundo, ¿cuál es? Haga lo mismo, déjele, aproveche de esa circunstancia. No, la Biblia, ¿qué me habla? Me da dos posibilidades: una, corte, o la otra, ¿qué? Perdone, restaure. Entonces, ¿sobre qué estamos enseñando, iglesia? Hoy yo escucho aquí gente, por ejemplo, muy triste saber que ya hombres cristianos, mujeres cristianas de años, su hija o su hija se va a vivir con su novio se lo permite. Pues al fin y al cabo, pues tocó. No, ponga su posición, no de usted, sino la posición bíblica. No es correcto. ¿Están viviendo en qué? Fornicación, en pecado. Entonces accedemos. ¿Saben por qué? En primer lugar, por desconocimiento, y segundo, porque la palabra no la ponemos por obra, no solo para nosotros, sino también para los demás. ¿Cómo se hace una constitución en el mundo? Muchas constituciones en el mundo se han hecho con base a la palabra de Dios, pero hoy se hace con base a lo que el hombre piense, a su conveniencia, como lo presente el Parlamento, el Senado o la Cámara de Representantes de nuestro país, pero no basados en los estatutos, los principios bíblicos. Jesús fue claro. Dijo: yo no vengo a hablar, dice en Juan 15, yo no vengo a hablar de mis palabras, vengo a hablar de las palabras del Padre. Nosotros no venimos a hablar de nuestras propias formas de pensar, filosofías. Venimos a hablar de lo que la palabra de Dios, ¿qué? Nos dice. Entonces, piensen lo siguiente, lo que dice esta frase: la Biblia no se hizo para tu información, se hizo ¿para qué? Para tu transformación. Y si la Biblia no está transformando tu vida, te cuento que estás perdiendo el tiempo en tu iglesia, en los cursos que estés haciendo, en la vida que estés haciendo, donde se ve que estás aprovechando realmente la lectura, la información, cuando hay transformación. Pastor José Luis nos habló, acuérdense de ese mensaje, cuando llega en un momento dado la información de la Biblia, pero luego esa información, ¿cómo tiene que darse luego? Tiene que darse en una forma revelada, en una relación con Dios diaria, para que haya en un momento dado una transformación. Después de la revelación viene una transformación. Si no hay transformación en tu vida, entonces no hay nada, iglesia. Estás perdiendo el tiempo. Cada domingo te sientas ahí si no ves cambio en tu vida. Si no hay cambio, si tu vida no está cambiando, si no hay odio al pecado, aborrecer el pecado, amar al prójimo, amar al enemigo. Cuando la Biblia no toma fuerza, cuando verdades las tomas a medias. Por ejemplo, cuando tú empiezas a ver que tu vida es transformada, mira esta verdad bíblica: somos salvos ¿por qué? Por fe. Eso dice una porción bíblica y todas la tomamos ahí, la gracia muy linda. Pero hace 8 días estaba yo hablando sobre una porción en Santiago que dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Entonces, ¿cómo unimos esos dos versículos? Van en contravía, iglesia. Entonces, las verdades bíblicas tenemos que trabajarlas juntas, porque entonces no habrá entonces en nuestra vida una transformación total y no habrá naciones que amen. Norteamérica para nosotros desde muchos años fue un modelo, pero hoy en día la vida que se está viviendo allí es terrible. Claro, hay iglesias que están queriendo ser avivadas, pero hay muchos que lo único que viven es pura religión. Cada 8 días vienen y se sientan y no pasa nada en sus vidas. No hay transformación, no hay cambios, no hay cambio de carácter. Cristo no vive allí en el corazón de las personas. Por eso nosotros necesitamos enseñarte a ti la palabra.
Y Jesús tomó esto como una arma, como una forma de transformar esas personas que empezaron a seguirle, enseñándoles la palabra, tanto en las sinagogas como con su vida. En segundo lugar, anunciando. ¿Qué es anunciar? Es proclamar. Y ustedes dirán, ¿por qué no comenzó sanando en un momento dado para cierto tipo de personas? No, porque toda la base para anunciar y para sanar debe estar primero cimentado en la palabra de Dios. Si el día de mañana te dicen, ¿por qué no aprovechas a la compañera de trabajo que está tan buena? ¿Por qué no aprovecha usted? Casado, no importa, mire, le está dando a usted, le echa a los perros. ¿Usted qué dice? Es que yo tengo una fuerza de voluntad terrible. No, usted, ¿qué es lo que usted va a decir? Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Lo prohíbe. Y lo prohíbe porque van a haber consecuencias funestas. Porque es que yo realmente tengo autodominio. Usted no tendrá autodominio. Quien le da dominio propio es el Espíritu Santo. Anunciando. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué anunciaba él? Mire lo que él anunciaba. Dice, anunciando su multinivel. ¿Saben que hay gente que ha venido aquí, y con tristeza lo digo, como ven que pueden haber más de cientos de personas, entonces vienen y entonces ven a ver potenciales multiniveles? Y cuando se dan cuenta que aquí ya hay en varios, están en multiniveles y que no les sirvió, chao, se van. Y lo detecté con una persona que vino una vez y nunca más me volvió a contestar, porque lo que le interesaba no era en un momento a su necesidad. ¿Saben? Nosotros aquí no estamos para ganar adeptos. Nosotros estamos acá es para cumplir lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Anunciar las buenas nuevas ¿de quién? Del reino de Dios. Eso es lo que hacemos. Y Jesús no habló sus propias palabras. Jesús vino y anunció en un momento dado lo que era el reino de Dios. Se había acercado el reino de Dios. Pues dice la palabra claramente, y Pablo, mire lo que dice frente a anunciar el evangelio. Cuando a usted le dicen, usted es un adicto, usted está en una religión, le lavaron el cerebro, ahora el pastorcito, la pastorcita, ¿ahora qué? Pero mire lo que dice Pablo, tomando lo que Jesús decía allí. Voy a anunciar el reino de las buenas nuevas. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de ¿quién? De Cristo. Porque Él es poder de Dios en acción. ¿Para qué? Para salvar a todos los que creen en Él, a los judíos primero y a los gentiles. Esa noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra al principio, al fin, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo, ¿qué va a hacer? Tiene vida. ¿Cuántos acá tienen vida? Porque recibieron a Jesús en sus vidas, en sus corazones. ¿Cuántos tienen vida? Levante su mano. ¿Cuántos tienen vida? Y pregunto, cuando una iglesia está muerta, no le interesa que otros reciban de Jesús. Cuando una iglesia está muerta, no le interesa si otros se pierden y van al infierno. Le vale nada. ¿Le vale qué? Galleta. No, las galletas valen. Ya no podemos decir ni huevos porque están caros. No les vale nada. Les interesa si la gente se salva o se pierde. No es mi problema. Y saben, vamos a morir a esa indiferencia que muchas veces nosotros tenemos en la vida. Saben, nosotros vivimos para 5 propósitos. 2 se encuentran en Mateo 22 y 3 se encuentran en Mateo 28. El primero es agradar a Dios. Y hay gente tan egoísta que dice, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, mi vida perfecta, mi vida, pero no le interesa nada más. Y pasa como ese monje que un día se fue a buscar a Jesús en un convento y se metió a un convento bien escondido, se metió por allá y empezó ahí días enteros a orar y decirle, Jesús, ¿dónde estás? Te quiero encontrar. Y un día estaba bien arriba en el pináculo allá de ese convento y empieza a escuchar una voz que le dice, hijo, estoy aquí, estoy aquí. Y él empezó a buscar por todo el convento, no lo encontraba.
Y hasta que subió y por allá lo vio y vio a Jesús allá en medio de la multitud de las calles y le dice: Jesús, ¿qué haces allá? Y Jesús le dijo: este es mi lugar y también es el tuyo, en medio de la gente. Saben que una vez supe de una mujer que se creía tan santa, fue aquí a esta iglesia y ya últimamente no tenía, su esposo no era un hombre cristiano y ya no tenía intimidad, porque cada vez que lo iba a coger le decía: quieto, esas cochinas manos, no me toque, yo soy santa, no me toque. Y ella, entonces este hombre le decía: pero pastor, imagínese, ahora la niña toca ahora beatificarla. Entonces no la dejaba, no se dejaba tocar porque era demasiado santa y este hombre la iba a contaminar. A veces somos así. Entonces estamos, créanme que agradar a Dios es otra cosa. Segundo, ¿cuál es el segundo propósito? Pertenecer a la familia de Dios. Iglesia, necesitamos romper esa frialdad. Hace 8 días el pastor Héctor me decía, antes de la reunión, me dijo: se ha hecho un estudio en las iglesias y se demuestra que la gente aquí se ama, aquí internamente. Si aquí empezamos a decirle que se besuquen, que se amen, que se abracen, que se perdonen, todo el mundo lo hace. Pero después de que salen, ¿qué pasa? Cada uno, si te vi ni me acuerdo, chao y adiós. Eso no lo vamos a permitir. Con la iglesia, los pastores, empezando por nosotros, porque aún todavía nosotros tenemos que romper barreras, porque todavía nosotros tenemos aquí barreras. ¿Usted ha notado cuando uno le dice a alguien: venga a mi casa? Y la gente llega a su casa y le dicen, ¿qué le dicen? Es su casa, siéntase como en la suya, pero no se va a subir. No vaya a abrir el refrigerador, no prenda el televisor. Me acuerdo hace unos años que justamente vivíamos aquí, cuando iniciamos la iglesia, nos trajeron a un misionero brasilero que se iba a quedar unas horas acá, pero resulta que nosotros no estábamos y le dijimos a la niña que nos ayudaba que por favor lo recibiera. Cuando llegamos, ella nos llamó y le dijo: pastora, venga, venga, qué señor tan abusivo. Imagínense que cuando llegamos me pidió unas pantuflas y me pidió una toalla para bañarse. Qué abusivo, ¿no? Y entonces nosotros, pues sí, qué abusivo, ¿no? Cuando llegaron nuestros cuñados, que son una de ellas brasilera, dijo: no, es que en Brasil es normal, usted puede llegar allá y como es tierra caliente, como está hoy de caliente, usted llega sudado y usted llega a la casa de alguien y tiene todo el derecho de qué hacer. Por favor, me trae una toalla y unas pantuflas. Con mucho gusto, claro. Y ¿saben qué es lo que pasa con esta situación? Cuando usted le diga a la gente: usted es como de mi familia, no le diga eso si lo va a excluir y lo va a incluir en algunas cosas. No le haga formalismo ni cliché. Segundo propósito, tenemos que empezar a vivir para la familia de Dios. Y dentro de 8 días, no lo hicimos ahorita porque queremos darle un folletico que no alcanzamos a sacar esta semana, porque vamos a repartir los mercados. Vamos a hacer Merceditas, lo que hicimos. ¿Dónde están mis Merceditas? Lo que hicimos hace unos años, que lo perdimos. Para traer mercados, para repartirlos aquí, en la gente así no esté necesitada, y para la gente de afuera, porque perdemos completamente el sentido de la vida. Perdemos el sentido de invitarnos. Vamos a invitar para que usted un domingo adopte una familia y se la lleve allí, al menos si haya un picnic allí el sábado, porque estamos lejos. Yo soy el primer culpable, porque aquí es un formalismo lindo. ¿Usted no ha visto cuando alguien es formal? Mucho gusto, bienvenido, bienvenido a su casa, por favor siéntese. Dice formalismo, perdóneme la expresión, ¿cómo se llama ese formalismo? ¿Cómo le pondría usted? Hipócrita. Ese es un formalismo hipócrita. Porque en el momento que esa persona se pase del límite de lo que a usted no le gustaría, ¿usted qué hace? Usted se pone como bravo, bravo. Tercero, ser como Cristo. Claro, todos queremos mejorar, ¿cierto? ¿Cuántos de acá quieren tener el carácter de Cristo? A ver, levante su mano, ¿cuántos quieren? Yo digo, todos queremos tener el carácter de Cristo. Y claro, pero ¿qué sacamos con tener el carácter de Cristo si no hacemos lo otro? En cuarto, ¿cuál es el cuarto? Servir. El cuarto propósito, servir a Dios. Y queremos en este momento que sirvan. Esta mañana estábamos diciendo, necesitamos a alguien en la cámara, necesitamos a alguien en el máster, necesitamos a alguien haciendo todo esto. Ustedes nos vieran
La iglesia no está toda, que es tan pequeña, necesita tantas manos. Y la gente aquí llega a los domingos y hace criticar. Y hoy levantó un hombre, bueno, adulto mayor, para manejar la cámara. Porque generalmente uno dice, la cámara es para esos de 15, de 13 años. No, él tiene más de 60 años. Y hoy dijo, yo quiero servir en la cámara. Pero muchas veces nos hemos sentido en una ignorancia total, aún de la ayuda en la iglesia. Total, iglesia. Usted viene aquí y pone sus 45 centímetros, de pronto menos o de pronto más. ¿Cómo que no pasa nada? La escuela bíblica ha pasado un tiempo difícil de los niños, duro. Y hay gente tan soberbia que dice, ya terminé, yo ya hice su soberbia y su situación. Perdóname si se hunde su iglesia, se hunde todo con usted. Entiéndalo. Entiéndalo. Eso es como los que van en una barca, van mal adentro y van dos. Y uno adelante, ya he puesto este ejemplo, pero vuelvo y lo digo porque es así. Y se está entrando todo el agua adentro. Pero el que está adelante saca y tratando de sacar el agua, saca el agua. Y el que está atrás, como no le toca, está así, dice, menos mal que no me tocó adelante, porque qué camellos. Si se hunde la barca, ¿quiénes se hunden? Si se salvan los dos. Iglesia, necesitamos ayuda con los jóvenes, con los preadolescentes. Necesitamos ahorita con el mentoreo, se nos duplicó el trabajo, se nos triplicó, se nos cuadriplicó. Entonces la indiferencia total en esa cuarta de servicio es tremendo. ¿Saben? Y servir al mundo, servir con mi profesión, lo que yo esté haciendo, no importa, usted es un profesional en el área que sea, o en una parte vocacional, o es empírico, pero usted está sirviendo y tiene que hacerlo. Pero no sigan la indiferencia de no servir. Pero con esos cuatro, escúcheme, vamos a llegar al quinto, que eso es lo que nos está hablando este. ¿Y el quinto cuál es? Cumplir una misión. Y él respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también a otras ciudades, porque para eso que fui enviado. ¿Saben? Usted no fue diseñado. Y en Mateo es claro cuando él llama en un momento a Juan, a Andrés, a Simón Pedro, a Felipe. Los llama y les dice, ahora ustedes no serán pescadores de esos comunes y corrientes. Ahora ustedes serán ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Saben a qué fuimos llamados nosotros? Usted no fue llamado a ser un buen contador, ni fue llamado a ser un gran piloto, no fue llamado a ser un gran industrial, un gran empresario. Eso es secundario. La pastora Gaby estaba hablando ahora de algo que Dios nos ha... El año pasado Dios me habló algo muy claro, me habló dos cosas. Una, que las circunstancias no están por encima de los propósitos de Dios. O sea, usted tiene que vivir los propósitos de Dios aún por encima de su enfermedad, la que sea. Cuando los primeros meses estuve enfermo, fue duro para mí, me quedé sin visión. El segundo año, o sea, ya para completar el año fue duro. Y algunos me decían, ay, pobrecito, pastor, usted no puede esforzarse. Pero yo decía, no, Dios me llamó para algo. Señor, necesito mi salud. Y ya ustedes me ven cansando y regañando, es porque ya está bien su pastor. Y dijo, ¿saben para qué fue usted llamado? ¿Para qué Dios le dio vida? ¿Para ser un buen ingeniero? ¿Irse al infierno si no tiene a Cristo? ¿O irse en un momento dado para el cielo y cuando llegue la corona de vida, el gran trono blanco, el Señor decirle, ¿qué hiciste? Y tú decirle, nada, no hice nada. Lo único que hice fue mis sueños, mis cosas. ¿Qué hiciste con tu carrera? ¿Saben? Una niña de acá, estamos orando para que alguien nos ayude a manejar las redes de la iglesia. Y una niña que, bueno, ella está enfermita, le dio también un dengue duro, seguro le dio dengue, el Zika. Y me dijo, ella se reconcilió con el Señor y lo primero que me dijo, pastor, ¿quiere que le ayude a manejar las redes? Porque ella trabaja con una entidad del gobierno y maneja eso. Claro. Pero usted, ¿qué hace? A ver, ¿qué está haciendo? Pero algo que sí va a tener que hacer es, fui enviado, ¿sabe a qué? A esto. Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por tanto hagan ¿qué? Discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes para siempre, hasta el fin de ¿qué? De los tiempos. ¿Cómo hay que ser discípulos? Si usted en un momento dado está caduco, según usted, quiero decirle que usted no está caduco. Mírele aquí, así, hágale así como yo le estoy haciendo aquí. A ver, mírele, a ver si está caduco. Y dígale, usted no está caduco, usted está vigente en el reino de Dios. Están vigentes en el reino de Dios. ¿Saben? Satanás, lo primero que nos mira es: no, pero mírelo, usted está caduco, usted no, usted está muy ocupado, usted es muy importante, usted no tiene, usted está enfermo, usted está quebrado. Su corazón, vea cómo lo dejó la novia, vea cómo lo dejó el novio, lo dejó todo apachurrado, vuelto nada. Usted no es digno, usted cayó, usted abandonó. Entonces, en un momento dado, el ministerio y el liderazgo usted no merece. Pregunto en este momento, ¿cuántos levantan su mano y dicen: yo estoy vigente? Yo estoy vigente en el servicio de Dios. Levanten su mano. No levanten su mano, no están vigentes. Están vigentes, levanten su mano, declárenlo, muéstrenle a Satanás que están vigentes. Porque el hecho de que ustedes no levanten su mano le están diciendo a Satanás: ustedes no están vigentes para la obra de Dios. Dios no los puede utilizar. Para el punto que viene, necesitamos que usted esté vigente, porque con eso es que usted va a ir y va a dejar de ser un religioso en su colegio, universidad, trabajo, vecindario, donde usted no gana a nadie, donde usted no puede, donde usted es marginado, donde la religión lo mata y lo seca completamente. Usted se va a sentir seco cuando esto no vive en su vida. Cuando usted, en primer lugar, la escritura no significa, no la vive, no la penetra, no la cree, no la da. Y en segundo lugar, cuando usted no quiere anunciar las buenas nuevas de salvación. Por tanto, vaya. ¿Y saben qué quiere decir esto? ¿Voy a ir con mis palabras? No, Señor. Nuestras palabras tienen el poder de influenciar simplemente, pero las de Dios, ¿qué tienen? ¿El poder de qué? De salvar. Dígalo conmigo fuertemente. Nuestras palabras tienen el poder de influenciar. Las de Dios, ¿el poder de qué? De salvar. Pregunto, ¿cuántos en este momento sienten que son salvos? Y que han sido salvos y redimidos por la sangre de Jesús. Levante su mano. ¿Saben por qué? Levante su mano, bien en alto. Saben que sus manos tienen un poder. Y sus manos tienen el poder en un momento dado, que si usted ora por alguien e impone sus manos, ¿qué le va a pasar a esa persona? Primero, si usted le guía en una oración de fe, ¿qué va a hacer esa persona? Va a ser salva. Pero a usted se le queda la situación donde usted no tiene poder para nada. No tiene ni siquiera ese poder para levantarse, le cuesta. 2016, ay, va a ser igual que el 2015. Le cuento que si está declarando eso, eso le va a pasar. Tercero, sanando. Y aquí, ya que tengo a mi doctora, a Iván. Ivancito, esta mañana hablé bien, pero de ti, bien. Hace un mes estuvimos en la Ronda del Río y una señora estaba ahí llorando y dijo: es que mi hija tiene hepatitis y está tirada allá en una vereda. Y entonces Andreita, esposa de Iván, otra médica, dijo: pastor, pues vamos. Y esta criada se le dio por abrir la bocuta, que vamos a la vereda. Y efectivamente fuimos ¿fue al Neusa? ¿Fue? Al Neusa. Y eso era vereda, no era, porque ya algunos estaban diciendo, nos fuimos con Hugo y Liliana, y entonces ya Huguito dijo: y entonces después ponemos el picnic ahí en la represa del Neusa. No, señor, no, eso era lejos. Y claro, entramos a una vereda, y cuando los médicos entran, y claro, lo que uno piensa en hepatitis, ¿sabes qué es lo primero que uno piensa? Contagio. Ya la señora estaba amarilla. Y estos dos médicos entraron allá atrás y pum, dijeron: sí, efectivamente. Y entonces, una cosa que hizo Iván, y tengo que reconocerlo, papi, gracias porque nos das ejemplo, abrazó a esa persona. Y yo le decía: ¿y este no sabe que se puede contagiar? Y entonces yo después le pregunté al final, le dije: oye, ¿tú cómo abrazaste a esa persona?
te puedes contagiar, los médicos son arriesgados. Dijo, pues sí, pero ese es el llamado. Ese fue el juramento que hicimos en Pentecostés. Ese fue lo que hicimos. Pero luego él hizo algo más chévere. Me dio otra bofetada. Y me dijo, después de que la examinó y le dijo, pastor, ven horas para que esa persona se pueda sanar. Y si eso lo dice el médico, pues listo. Claro, porque él pudo haber dicho, la ciencia está. No, él me dio una lección tremenda. Y me dijo y oró y tomó sus manos, la levantó y empezó a orar. ¿Saben cómo está hoy la iglesia? Que nada se sana ni nada. ¿Cuántos pueden pensar hoy en fe de que pueden haber siendo en este momento personas sanas? Pero lo dije aquí, un médico que estaba ahí frente a una persona con hepatitis que le pudo haber dicho, tómese la droga y siga el control y amén. No, ora, pastor. Esa persona puede ser sana en el momento en que oremos por ella. Y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y de qué, y de dolencias. Eso es la iglesia. Usted quiere una iglesia avivada, una iglesia que empiece a haber conversiones y cosas nuevas. Estaba mi cuñada me estaba contando en estos días algo increíble. Me dijo, la iglesia donde estamos yendo, ella es una iglesia muy linda, preciosa, pero lo que está viendo ahora donde va su hijo es tremendo. Dice, cada 8 días hay testimonios de gente que se convierte de la homosexualidad. Escúcheme, de la homosexualidad, porque ahora hablar de homosexualidad, no, en los Estados Unidos, eso no, cuñada. Gente de alcohol, de drogas convertida. Eso es lo que tenemos que ver cada 8 días en este lugar. Testimonios de gente que sea transformada, y estamos llevando a la iglesia que empiece a creer, vidas transformadas, matrimonios transformados. A veces las consejerías que escuchamos en nuestra iglesia es cuando vienen los matrimonios rotos. ¿Y qué es lo que escuchamos, pastores? Llevémoslo del psicólogo, el terapeuta de pareja. No diezman, pero sí le pagan a estos hombres, ¿sí o no? Es una cosa terrible, escúchenme, me da tristeza. ¿Saben qué les dicen esas personas? No hay nada que hacer en su matrimonio, eso es mejor que se separen. Y en dados casos a veces resultan es que relacionados la psicóloga o el psicólogo que le dio la consejería a los de estos, resultaron allá amarraditos. Cosas como esas. Perdóname. No estamos diciendo que aquí hay varios psicólogos, sociólogos. No estamos diciendo que no sea una profesión. Pero realmente, ¿a quién debemos ir? ¿Quién es el primero que va a sanar la enfermedad? Sea espiritual, emocional, psicológica o física. Miren lo que pasaba acá. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y tan pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Él los sanaba ¿a quiénes? A todos. Cual fuera la enfermedad o el dolor que tuviera, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén y de toda el oriente del río Jordán. Todas. Wow, tremendo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que sana el Señor? ¿Saben qué sana el Señor? Sana en primer lugar mi vida espiritual. Si has caído, es el tiempo para que pidas perdón. Segundo, si hay alguna enfermedad dentro de tu vida, tanto emocional como psicológica, mental y física, Él está para sanarnos. Él está para levantarnos. Él está para darnos una nueva fuerza. Y si tú vienes religiosamente y estás ahí, te digo, sal, porque si no, no vas a ver la gloria de Dios. ¿Dónde se va a manifestar esa gloria de Dios? Como era el que sanaba y empezaba a ver milagros, señales y prodigios. ¿Saben dónde? Cuando tú empiezas en un momento determinado a ver en tu propia vida, en la vida de la gente que te rodea, empiezas a ver los milagros de Dios. Este año que reiniciamos nuestros grupos de conexión, los grupos de conexión no pueden llegar a ser ahí algo que está ahí. Los mismos 5 que comenzaron, los 5 que terminaron. Pasaron 1 año, 2 años,
hay gente nueva, hay milagros. No, no hay nada, no existe nada. Créame, es una iglesia muerta. Pero esos lugares es para que tú veas la gloria de Dios, veas gente convertida. Yo sé que este mensaje es difícil para algunos porque tiene que entrar por revelación. Y pregunto, ¿cuántos quieren abrir su casa para que Jesús vaya y sane y la gente sea entregada? ¿Cuántos quieren abrir su casa? Levanten la mano, quiero ver. Levantado. Por fe usted lo va a hacer. Voy a abrir mi casa para que sus grupos pequeños, para que pueda tener grupos de mujeres o de hombres. Algunos de nuestros grupos se convirtieron en años ahí por lo mismo, porque no había una enseñanza que llevara a otra cosa. Entonces los mismos se vuelven esos hogares como los del monte de la transfiguración. Quedémonos aquí junticos las 6, 7 parejitas que estamos acá, o las 5 o 6 personas que están acá, y no hay un mover, Señor. Este año, si estás con el reto de romper todos esos esquemas, voy a pedirte que te pongas en pie y le digas al Señor: voy a retarme, ven acá, ven acá. Y le diga al Señor: Señor, no son mis palabras, son las palabras de la palabra. Pastor, a veces te pones tan duro, perdóname, la palabra es la que se pone dura. Tú ponte en pie y voy a invitarte. Si eres de los que en un momento dado dice: he perdido la vigencia en Dios. No, tú no has perdido la vigencia en Dios. Está ahí. Ven aquí adelante. Vamos a orar a Dios por tu vida. Vamos a pedir al Espíritu Santo que tus manos sean bendecidas. Que pase algo, que pase algo. Cuando tú oras por alguna persona, que no pase como una vez un pastor me decía: pastor, yo oro por los enfermos y se mueren. Y alguien le dijo: ¿por qué no oras por un enemigo que tengo? Digo así graciosamente: ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus manos? Entonces, ¿por qué no pasan? ¿Por qué no pasan? Venga, ese es el primer paso, venga. Dígale al Señor: yo quiero ver la gloria de Dios. No piense tanto en su problema, en su dificultad. No piense tanto en su egoísmo, porque a usted lo mata su egoísmo. Si usted está pensando en irse de la iglesia, no importa. En otra iglesia lo ayudarán, pero pase. Porque Dios no solo lo va a utilizar aquí, lo pasa en otros lugares. Pero no mate su egoísmo, porque su egoísmo, usted está luchando contra su egoísmo, su vida, su corazón. Porque tú quieres que Dios te utilice, ¿eh? Porque lo que pasa es que sucede. Si tú los quieres, vengan, ¿por qué no pasa? No entendieron, vengan. Ustedes quieren ver en sus manos lo que Dios quiere. Mati, ven, acompaña a tu esposo. Rompa esa frialdad que tiene y deje que Dios lo utilice. Usted tiene proyectos y los proyectos no se van a dejar de cumplir. Usted puede tener un proyecto de construir una casa, el proyecto de abrir una empresa, el proyecto de otras situaciones, y Dios seguramente paralelamente se lo va a ayudar a hacer. Pero Dios quiere que cumpla primero el reino de Dios, y luego vendrá la justicia, vendrán las añadiduras. Acérquese, voy a pedirle por favor los de protocolo que me ayuden aquí a acercar. Si usted, mientras estamos orando, siente venir, venga. Usted dice: quiero servirle a Dios, quiero que muchas cosas cambien. Escúchame, no va a cambiar en un momento dado. Las circunstancias que usted esté viviendo van a cambiar el propósito de Dios. El propósito de Dios es eterno, es inmutable. El propósito de Dios estará ahí por encima de cualquier cosa, por encima de su enfermedad, por encima de su abundancia y su escasez, por encima de sus circunstancias. El Señor cumplirá su palabra, como dice el Salmo 138:8. Levante ahí sus manos. Y no sé en dónde necesita ser llenado, probado hasta la saciedad. Tal vez tenga proyectos con sus hijos, proyectos con su propia vida de casarse, proyectos de su vida de tener un hijo, proyectos de hacer una cantidad de cosas, de mudarse a otra ciudad, cantidad de